¿Saben cómo resolver una desigualdad? Vamos a hacerlo. El proceso para resolver desigualdades es muy similar al de las ecuaciones. Algunos detalles van a cambiar. Vamos a ver algunos en este ejercicio. Lo primero que vamos a hacer es colocar todos los términos semejantes juntos. Tenemos menos 2y y este de por aquí está positivo, significa que está sumando, así que lo vamos a pasar a restar. Y tenemos por aquí el 8, este 2 está restando, pasa a sumar. Menos 2 menos 3 es menos 5 y colocamos la letra. 8 más 2 nos da 10. Ahora, acá llegamos a algo que es muy importante en las desigualdades. Cuando nosotros tenemos multiplicación o división en una desigualdad y el número es negativo, el coeficiente es negativo, eso me va a cambiar la dirección del símbolo. Aquí tendríamos y es mayor que 10 dividido entre menos 5. Y esto nos va a dar y mayor que menos 2. ¿Por qué cambiamos de dirección cuando el coeficiente, o sea, el número que está al lado de la letra está multiplicando o dividiendo? ¿Por qué lo cambiamos? Porque en la recta numérica, cuando tenemos por acá los números, cuando nosotros sumamos y restamos, simplemente nos estamos moviendo de izquierda a derecha. Sí, podemos cruzarnos, eso pasa, pero nada más nos movemos de izquierda a derecha. Cuando nosotros multiplicamos o dividimos por un número negativo, cambiamos completamente al lado opuesto. Por ejemplo, tenemos el número 3 por acá y lo multiplicamos por menos 1. ¿Qué pasa? Completamente nos vamos al lado opuesto a menos 3. No solo es que nos estamos moviendo de izquierda a derecha un poquito, no, cambiamos completamente al lado opuesto. Por eso, en una desigualdad, cuando el número que está multiplicando o dividiendo a la letra está negativo, cambiamos de dirección al símbolo. Bueno, y ahora, ¿cómo podemos graficar esto? El número es menos 2. Ahora, ese menos 2, vamos a fijarnos. Si el símbolo es mayor que o menor que, va a quedar abierto. Pero si tiene un igual, ¿sí? Mayor que o igual que, entonces lo cerramos. En este caso no tiene el igual, por eso lo dejamos abierto. Aquí me está diciendo que la y son números que son mayores que menos 2. Los números mayores que menos 2 están hacia la derecha de menos 2. Por lo tanto, así se grafica esta respuesta. Lo que obtenemos es un conjunto de soluciones. En este caso, mi conjunto de soluciones son todos los números que son mayores que menos 2. Y menos 2 no está incluido. Por eso el círculo queda abierto.